Bienvenidos jóvenes al capítulo número 3. Hoy trataremos la organización y presentación de datos categóricos. Nuevamente contigo tu tutor César Manuel Cabrejos Ariroche. Recuerdas que en el módulo pasado te comentaba la importancia de las variables, cómo estas se utilizan en un campo de estudio, en un estudio estadístico y cómo lo generamos en tabla de frecuencia y en gráficos. Pues hoy vamos a tratar eso, joven estudiante. Entonces mira y ten en cuenta que para presentar en una forma ordenada nuestros datos de investigación, yo lo puedo clasificar de la siguiente manera. Supongamos, mira, realizo un pequeño estudio. En este estudio voy a clasificarlo a nivel de género, hombres y mujeres. Tengo 4 hombres en el estudio y tengo 6 mujeres. En total tengo 10 elementos en estudio. Mira, lo estoy llevando acá a una gráfica correspondiente que se llama gráfica de barras. Si tú ves cuántos hombres entran en el estudio, 4, entonces mire usted, tengo hasta un nivel 4. ¿Cuántas mujeres tengo? 6, ingresa hasta un nivel de 6. A todo eso se le llaman tablas de frecuencia, la cual la podemos expresar de una manera equivalente, que en este caso también podemos permitir que nos haga una diferencia. Otra cosita que vamos a ver es la tabla de frecuencia. Y mira, ¿para qué nos sirve la tabla de frecuencia? Para analizar los datos y presentarla a quien solicite el análisis. Mire usted, ¿qué datos vamos a utilizar? Frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. ¿Qué es una frecuencia absoluta? Lo que usted lea y observa. Contabilice el número de individuos de cada modalidad, es decir, la cantidad de individuos que están sometidos al análisis. Y la frecuencia relativa es lo que se obtiene por un porcentaje. Y la frecuencia acumulada solo tiene sentido para variables ordinales y numéricas, como usted va a observar acá en los presentes cuadros. Mire, supongamos yo estoy analizando un estudio estadístico a nivel de sexo. Válidos. Hombres, ¿cuántos intervienen en el estudio? 636. Mujeres, ¿cuántos intervienen? 881. El total sería 1517. Entonces, ¿cómo obtendría yo el porcentaje? Si este 1517 es el 100%, ¿cuánto sería el 636? Bueno, aquí tendría que aplicar una regla de 3 simple, en donde usted la hallaría de la siguiente manera. Si 1517 es el 100%, ¿cuánto sería 636? ¿Qué haría usted? Tendría que multiplicar 636 por 100 entre 1517, obtendría 41.9. ¿Cómo obtendría el subsiguiente? De la misma manera, 881 por 100 entre 1517 obtendría 58.1%, lo que usted observa acá en porcentajes válidos. Posteriormente, mira, obtengo otro tipo de estudio que he realizado. Número de hijos, por ejemplo, mire, aquí tengo de una información. Hay familias que tienen 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 4 hijos, 7 hijos o de 8 a más. Entonces, mire, la frecuencia, ¿qué sería? Hay familias que respondieron que 419 no tienen ningún hijo. Hay 4 familias que respondieron que tienen, en este caso, hay 127 hijos. Entonces, mire, todo esto lo vuelvo a llevar a porcentajes. Si todo esto representa el 100%, ¿cuánto va a representar cada uno de estos? Entonces, 1509 es el 100%, ¿cuánto será cada uno de ellos? Entonces, como ves, esto es fácil, simplemente usted tiene que trabajar con el porcentaje y llevarlo a una regla de 3 simple. Ahora vamos a pasar al siguiente campo, que es como cuando trabajamos por valores o con datos desordenados y ordenados en tablas. Mire, vamos a trabajar 2 tipos de variables. En lo que es género, cuando utilizamos hombre o mujer, usted puede apreciar acá que a nivel de muestras, mira, yo la puedo representar de esta manera. En la muestra, mire, yo lo puedo trabajar así. Tengo aquí una mezcla de varones y mujeres, usted lo puede observar a través del color, mujeres en rojo y los hombres en celeste, pero también lo puedo agrupar de esta manera, hombres y mujeres, o como usted lo ve y lo aprecia en la figurita. Pero mire, al final lo llevo a esta tabla. ¿Cuántos hombres hay? Hay 4. ¿Cuántas mujeres hay? Hay 6. En total tengo 10. Este sería mi tamaño muestral. ¿Cómo obtendría mi frecuencia relativa?
simplemente 4 lo divido entre el total. ¿Cuánto me daría? 4 entre 10 sería 0.4, por 100 sería 40%. ¿Cómo obtengo la otra frecuencia relativa? El total de mujeres entre el tamaño muestral. 6 entre 10 me daría 0.6, por 100 sería 60%. Entonces, de esta manera obtenemos la frecuencia relativa que la vamos a utilizar para elaborar la tabla de frecuencias. Entonces, mira, aquí tenemos cómo los tipos de frecuencias se clasifican en simples y en acumuladas. Dentro de las simples tenemos las absolutas y las relativas, y dentro de las acumuladas tengo las absolutas y las relativas, aplicando las fórmulas que usted ve y observa, que la vamos a hacer de manera práctica en los slides que vienen a continuación. Entonces, mire, en este presente slide, en esta presente plantilla, como ve usted puede observar y puede leer, donde cada flecha señala lo que significa cada fórmula correspondiente. Por ejemplo, este N-1 significa el número de observaciones que hay. Esto significa el intervalo de clase, que ya lo trataremos un poquito más adelante. Cuando me refiero al número de observaciones, supongamos los alumnos de Paul Müller que tienen hijos, aquí hay 4, acá pueden haber 3, y así sucesivamente voy registrando todas las observaciones que estoy realizando. Acá tengo la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la hallo? Aquí escribo la frecuencia relativa inicial más la frecuencia relativa 2, que es la sumatoria de ambas. Pero esto lo vamos a observar, mire, en el subsiguiente slide, a través de un pequeño ejemplo. Entonces, mire, para yo realizar la tabla de frecuencias, tengo que seguir esta estructura. En primer lugar, tengo que hallar mi rango. ¿Cuál es la fórmula para hallar el rango? Es decir, el intervalo máximo menos el intervalo mínimo me daría el rango. Posteriormente, para hallar los intervalos de clases que voy a utilizar la fórmula de Sturge. ¿Y cuál es la fórmula de Sturge? K es igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n. ¿Y quién es n? N sería el número de elementos que entran en observación. Al final, que va a obtener el número de intervalos que usted va a aplicar. Esta es la fórmula más sugerida, más técnica, que se aplica en los estudios, pero también podría usted utilizar la siguiente forma. Supongamos, si usted tiene una observación de 10 a 100 datos, su número de intervalos que utilizaría sea de 4 a 8. Si su estudio es de 100 a 1000 datos, su intervalo sería de 8 a 11. Pero la más recomendable es de Sturge. 3.8, entre 3.3 y 3.8 usted realiza un conteo. ¿Cuántos números están comprendidos ahí? Cuéntelos y usted llegará. Bien, jóvenes, entramos nuevamente a la tabla de frecuencias. Para llenar esta tabla de frecuencias hay que llenarla de la siguiente manera. En esta columna consideramos las clases o los intervalos, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa acumulada. En lo que es intervalos, mira, generalizamos los elementos que se han tomado como análisis. 3.3 como mínimo y 6.3 como máximo. Esto de dónde sale, de la anterior diapositiva que hemos analizado, ¿no? Ahora, ¿por qué sale 3.8? Porque le estoy dando un rango. ¿Y cuál es ese rango que obtuvimos? Fue 0.5. 3.3 más 0.5 obtengo 3.8. Como este es un intervalo abierto, lo considero ahora como intervalo cerrado. 3.8 más 0.5, 4.3. Igualmente lo vuelvo a repetir, 4.3 más 0.5, 4.8 y así sucesivamente. Ahora, para obtener la frecuencia acumulada de este intervalo entre 3.3 y 3.8, ¿cuántos números hay? Si usted realiza un conteo entre 3.3 y 3.8 en la tabla anterior, hay 3 números. Entre 3.8 y 4.3, si usted realiza el conteo en la anterior tabla, hay 8 números. Y así prosigue con los subsiguientes intervalos. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Este 3 lo considero acá. Posteriormente, ¿qué hago? Hago una suma acumulativa, es decir, 3 más 8, 11, 11 más 14, 25, 25 más 6, 31, 31 más 4, 35, 35 más 5, 40. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? De la siguiente manera. 3 entre el total de esto. ¿Cuánto es el total de esto? Es 40. 3 entre 40, 0.075.
8 entre 40, 0.20, 14 entre 40, 0.35, 6 entre 40, 0.15, 4 entre 40, 0.10, 5 entre 40, 0.125. ¿Cómo hago la frecuencia relativa acumulada? Parecido a la frecuencia absoluta acumulable. Este número lo conservo acá. Posteriormente prosigo en una suma acumulativa. 0.075 más 0.20, 0.275 más 0.35, 0.625 y así sucesivamente. Entonces, toda esta información que yo tengo en la tabla de frecuencias me va a servir para poder proceder al análisis. Entonces, si me preguntaran cuántos hoteles tienen un precio entre 3.3 y 3.8 pesetas, serían 3 hoteles, que lo tenemos acá. ¿Qué porcentaje de hoteles cuestan como mucho 4.3%? Obtenemos un 27%, 27.5%. ¿Y por qué es esto? Porque 0.275% me daría 27.5%. Bien, jóvenes, hoy estuvo contigo tu tutor César Manuel Cabrejos Arigoche en el módulo de estadística. Entonces no olvides que la estadística es una ciencia que me permite realizar estudios para la toma de decisiones, ya sea a un nivel de una estadística descriptiva y a nivel de una estadística inferencial. Y no olvides la importancia de las variables estudiadas en este curso. Muchas gracias y por la atención prestada. Hasta luego, nos vemos en otra oportunidad.